Los lenguajes de la ciencia y del arte, las escenas de la vida cotidiana, todo puede ser motivo literario para Esther Cross, una escritora a la que le interesan tanto las crónicas de alados y aprendices como los robots radiantes, y que está dispuesta a indagar en las múltiples facetas de la realidad para atisbar lo fantástico. Fueron tus primeros libros publicados, 2 novelas en una época, los 90, donde las editoriales se resistían a publicar un primer libro de cuentos. ¿Te parece que sigue siendo así ahora? Me parece que sigue siendo así increíblemente, porque creo que el lector argentino es un lector de cuentos y los lectores de otros países también. Me parece que el cuento además es un género que en esa época y más en esta tiene que ver con el tiempo del lector nocturno, por ejemplo, ¿no? Del lector que llega a la noche cansado y quiere una lectura rápida, intensa, y creo que el cuento es un género para eso. Volvamos entonces a las novelas, ya llegaremos a tus cuentos. En Crónicas de alados y aprendices vas a la Florencia del Renacimiento, siglo XV, aparece Leonardo da Vinci, el tema del arte, un tema que vuelve en El banquete de la araña. Y tu abuelo fue profesor de Historia del Arte. ¿Crees que tiene que ver esa impronta familiar? ¿Es como un tributo desde la literatura llegar al arte? Totalmente. Fue un viaje a esa biblioteca. Fue un viaje de memoria a la biblioteca de mi abuelo. Él era profesor de Historia del Arte y yo pasaba todos los fines de semana un día en la casa de él. Y antes de saber leer, ya miraba esos libros, que creo que verlo a él leyendo fascinado y preparando sus clases para la facultad me estimulaba mucho, entonces yo iba, miraba los libros. Después cuando sabía leer, miraba sus libros en francés y hacía como que los leía. Y bueno, a él le interesaba especialmente el Renacimiento. Así que cuando fui por primera vez a Florencia, yo tenía 27, 28 años, fui con una guía desprolija pero muy entusiasmada, muy frenética, a tratar de ver todos esos lugares, y el libro fue como un viaje de postas a esos cuadros, con poco sistema, ¿no? Pero era así un viaje de entusiasmo, un viaje a la memoria de libros leídos con mucha confusión. Durante siglos, ¿no? Los artistas buscaron la armonía, la belleza perfecta, una regla de oro que les sirviera para hacer la obra de arte ideal. Y bueno, es La Divina Proporción, que es el título de tu primer libro de cuentos. Seguíamos por ahí. Exactamente, estaba todo el tiempo, esa biblioteca está boyando de alguna manera en mucho de lo que escribí y creo que en mucho de lo que sigo escribiendo ahora. Y me gusta esto que decís de la divina proporción y la regla de oro y la perspectiva, porque a mí siempre me despierta una sospecha feliz, esto del orden, esto de la contención. Me gusta pensar en un segundo movimiento qué es lo que contiene, qué es lo que ordena. Porque a mí siempre me despierta una sospecha feliz, esto del orden, esto de la contención. Me gusta pensar en un segundo movimiento qué es lo que contiene, qué es lo que ordena. Cábana, que es tu libro de cuentos, cada vez que yo paso por el emblemático Cábanac, me acuerdo de vos, tengo que decirlo, después de ese libro creo que queda muy asociado el Cábanac para la gente de las letras con tu nombre, con vos, con Esther Cross. Al final del libro decís: estoy segura de que si hubiera vivido ahí sería una de los fantasmas que insisten en quedarse, y a veces saldría solamente con tal de entrar de vuelta. ¿Te sigue fascinando el lugar y de dónde provino esa fascinación? De muchos lugares, de muchas fuentes, de una fuente infantil que era pasar por ese edificio. Había como una peregrinación obligada de varios chicos que yo conocía, de un mismo corte, que era aparecer en algún momento en la Plaza San Martín sacándose una foto de familia. Y el Cábana estaba ahí.
caminar por Florida con mis dos abuelas, con una tía, y siempre había algún comentario admirado sobre ese edificio. Esta cosa del rascacielos, esta cosa del Buenos Aires moderno, del Buenos Aires para arriba, del Buenos Aires de las líneas. De un Buenos Aires que se caminaba de otra manera, ¿no? Vos nombraste la calle Florida. Totalmente, se caminaba de otra manera y era esta cosa del Buenos Aires que había sido pujante hacía no tanto tiempo. Hay otro edificio que a mí también me fascinaba, que era el Safico, que es el Safico, que está en la calle Corrientes. Y me acuerdo de chica, mi abuelo me había mostrado una foto del Zeppelin pasando por el Safico. Y son esos cruces de Buenos Aires que tiene tanto de barrio más viejo. Y estos edificios que ahora envejecieron pero siguen teniendo. ¿Cómo se te ocurrió relacionar una pianista con unas manos estupendas con un profesor en ciencias eléctricas obsesionado con la idea de hacer una robot radiante, radiana? Es difícil contestar. Uno rastrea cómo escribir una historia como cuando uno cuenta un sueño. Y en realidad lo que hace es contar la historia de la historia. Pero ahí se juntan varias obsesiones. El disparador concreto fue una foto que vi en un museo. Bueno, Virginia Woolf decía, los libros descienden de libros, como bien especialmente sabes vos más que nadie, y descienden de libros y descienden de fotos y descienden de paisajes y de muchas cosas tamizadas en libros a veces. Así que bueno, yo vi una foto que era de una robot, en realidad era una muñeca control remoto de los años locos, que estaba hecha con huesos humanos y se llamaba Radiana. Y son las cosas que pasan cuando uno escribe, ¿no? Que de golpe llaman y dicen, este es un título. Y ahí además había algunas obsesiones que estaban dando vueltas y me parecía que las podía contener esta imagen. Y una era esto del bloqueo, esto del no poder seguir adelante, en este caso una pianista. Me parecía que el bloqueo en música debía ser mucho más fuerte, mucho más visible que un bloqueo de un escritor, por ejemplo, ante una página en blanco, que es un bloqueo privado del que nadie se entera. De última puede implicar algunos años de no publicar, que quizás hasta se agradecen, digamos, pero no implican un bloqueo físico expuesto adelante de los demás. Y, sí, bueno, así se fue crack mezclando. De estar en un escenario y pensar que no se va a poder continuar. Eso debe ser terrible. También aparece en esta novela un tema que va a tener cierta continuidad, y vamos a llegar a esa continuidad, que es el señor profesor en ciencias eléctricas y otros personajes que están como obsesionados por cierta ciencia positivista que está en sus inicios, que quiere llegar a algo, pero justamente lo que no tiene es ningún freno ético, y donde charlatanes, delirantes y supuestos médicos serios o científicos serios se juntan para hacer, bueno, algunas cosas buenas, pero también muchos desastres. Sí, así es. Es que yo siento una simultáneas admiración y recelo, no por la ciencia, sino por la aplicación de la ciencia. Cuando le dijiste a tu papá que querías ser escritora, él te regaló un ejemplar de Un cuarto propio, de Virginia Woolf. Sí, esa fue su respuesta. Fue a la librería Fausto y me trajo ese libro de regalo. ¿Qué le dirías a Virginia Woolf? ¿Qué le diría? Nada, no le podría decir nada, todo es admiración. Y bueno, y ella es una escritora que, si bien su ficción a mí me produce un efecto de hechizo y de encantamiento, creo que si tuviera que correr a una biblioteca donde están sus libros y lo primero que tuviera que manotear un libro de ella corriendo para dárselo a alguien, curiosamente, con todo lo que admiro su ficción, quizás agarraría sus ensayos, sus textos del lector común o un libro como El cuarto propio. Creo que es una escritora que cambió la forma de leer y que se tomó el trabajo y con pasión y con gusto de releer toda la literatura inglesa. Se plantó frente a una lectura canónica y masculina de la literatura para leerla a su manera.
Bueno, le agradecería eso, sí. La señorita Porcel. Y transcurre en el barrio de Recoleta. Son todos personajes que viven, que conocen ese barrio. La narradora está como anclada en la Recoleta y dice en un momento: parece mentira que alguna vez este barrio haya coincidido en algo con el resto de la ciudad, con el resto del país. ¿Te parece que hay una parte del país que está mirando siempre para otro lado? Sí, absolutamente. Me parece que también es parte de la historia argentina eso. No sé cómo es en otros países, porque cuesta más saber cómo sucede en otros países, pero creo que sí, absolutamente. Absolutamente. Hay sectores, y eso se ve muy bien en la ciudad, donde uno entra realmente en túneles, ¿no? En lugares como blindados, en cabezas y en diálogos blindados también. También. Absolutamente, sí, Sí. sí, sí. Y el libro comienza con una frase: ha llegado la hora de que presente a mi víctima. Se llama Emma Porcel. Ya desde el principio se sabe que es el final de la señorita Porcel. Pero creo que esa señorita Porcel te sirve justamente para exorcizar lo que es, no sé si lo que siente Esther Cross, pero sí lo que siente la narradora acerca de esos personajes de los que acabas de hablar, los personajes blindados, ¿no? Esta señorita Porcel en realidad es un monstruo construido por el resentimiento de esta narradora, que también tiene que ver con cómo uno termina pareciéndose a lo que odia, o uno termina describiendo lo que odia, y en ese describir lo que odia va saliendo un trabajo de descripción hacia afuera y de reconocimiento de la autodescripción que eso implica, ¿no? Porque ella va necesariamente, al describir a la señorita Porcel y al parodiarla y al castigarla, tiene que hacer como una especie como de recorrido biográfico para llegar a dar cuenta de cómo entró en contacto con ella. ¿Te parece que castigar este tipo de partes de uno mismo es lo que uno también hace cuando escribe? Sí, sí, ahora que lo decís, sí, me parece que sí, sí, absolutamente. Creo que en alguna medida uno cuando escribe está tratando de entender, trata de entender otros libros, trata de entender la vida, trata de entender a los demás, y hay distintas formas, llaves para ese entendimiento. A veces esas llaves son más amables que otras. Yo intuyo que hay como una conexión entre tu novela Radiana, donde se hace una robot con partes del cuerpo, y tu libro, La mujer que escribió Frankenstein, que también, bueno, es la historia de una mujer que crea a un monstruo a partir de cadáveres, ¿no? Vos dijiste una vez que leías ensayo como si fuera ficción. Tal vez eso es lo que te llevó a escribir ficción como si fuera ensayo. Digo, me refiero específicamente a La mujer que escribió Frankenstein. Sí, yo leo ensayos con el mismo entusiasmo que leo ficción. Me cuesta creer que sé que hay algunos escritores que llevan ensayos a las editoriales, y bueno, pasa como con los cuentos, y yo creo que un ensayo bien escrito y escrito con pasión, más allá de la seriedad, es un texto que apasiona y convoca, donde uno puede estar hasta muy ansioso tratando de llegar al final para ver qué pasa, porque después de todo es la aventura del suspenso, del pensamiento del autor de ese ensayo. Sí. Vos sos traductora del inglés al castellano. En la literatura inglesa es muy valorado el ensayo personal. Acá tenemos un problemita con ese tema, me parece. Es un gran problema. Y vos escribís sobre Mary Shelley, la mujer que escribió Frankenstein, mezclando todos esos géneros, ensayo, ficción, con una libertad que tienen
escritores tal vez de la lengua inglesa. Es que creo que cuando uno se sienta a leer un libro está siguiendo el pulso de un pensamiento, siguiendo el pulso de una búsqueda, y que esa búsqueda, cuanto más libre sea, mejor. Y porque siempre tiene que seguir un camino, y ese camino tiene que estar moldeado. Hay ensayos que se leen con la misma pasión con que uno puede leer una obra de ficción. Es una construcción del pensamiento, es algo fascinante. Lleguemos a tu último libro, a Tres hermanos. Ahí hay otra vez un cambio de registro, aunque si bien tiene ciertas resonancias a Kavanagh, porque hay una misma narradora que articula distintos cuentos que se pueden leer como una novela. Pero a diferencia de lo que sucedía en Kavanagh, que era una crónica urbana en un punto, y una narradora que está hablando de su presente y de recuerdos más o menos inmediatos, en Tres hermanos la narradora va a su infancia, a una infancia en el campo. Y esa necesidad tal vez de recurrir a cierto testimonio, a cierta búsqueda personal, autobiográfica, aparece justamente ahora y con Tres hermanos, me parece. Sí. Es raro esto llega un momento, creo que es algo que tiene que ver con la edad. Me dijo una vez un amigo escritor, yo le dije, ¿por qué será que ahora estamos tantos escritores escribiendo sobre esto de la memoria, del recordar? Y él me dijo, la respuesta es muy simple, es por la edad, es lo que pasa. Pero tiene de fascinante, más que lo concreto de lo que uno puede recordar como contenido, es el ejercicio del recuerdo y este vértigo de lo que pasa al recordar, que es que uno olvida. Es el ejercicio del recuerdo y este vértigo de lo que pasa al recordar, que es que uno olvida, que es lo que decía Freud, ¿no? Lo que a uno le pasa cuando recuerda es que olvida, y la escritura lo que trata es de atrapar eso que se va escapando mientras se recuerda. Me gustaba, los cuentos se fueron dando todos en el mismo lugar, porque aparecía esto como del genio del lugar. De golpe hay escenarios que admiten que pasen ciertas historias. Hay algo en tu escritura que me parece que sí se da a través de todos los libros, ¿no? Hay esa búsqueda de un lenguaje exquisito, de la palabra justa, incluso tratar de encontrarle un ritmo, pero también esa sutileza de mostrar todo el tiempo que el pasaje entre la realidad, las cosas y la vida mental al lenguaje es un pasaje totalmente problemático. Siempre me parece como que hay la narradora, la voz autoral está ahí siempre marcándome eso. Mira, esto es lenguaje. La vida, el pasaje entre la vida y el lenguaje es complicado, y yo acá estoy usando una suerte de lente extraño, una lupa, un vidrio esmerilado. Sí, puede ser. Sí, siempre hay algo que se escapa, ¿no? Que no termina de quedar fijado en lo que uno dice. Por eso, y bueno, es que es lo maravilloso de la vida y la escritura, ¿no? Al mismo tiempo. Lo maravilloso y lo fantástico en todos los sentidos de la palabra. Como decía Bioy Casares cuando le preguntaban si él hacía literatura fantástica, y él decía, bueno, lo que pasa es que la realidad es fantástica.